You are listening to the Worldwide Architecture Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. A mí me gusta poderme como adaptar un poco en base a lo que quiere el cliente, pero que también el cliente permita que yo pueda mostrar y desarrollar toda mi creatividad y todo mi estilo Claro, artístico. exacto. Es como que lo que el cliente quiere, pero con tu estilo. Correcto, como que Porque conectarlo. a veces me llaman antes de los proyectos y yo insisto mucho al cliente de que necesito que el proyecto avance para yo mirar mucho al alrededor, porque yo sé que los render, tenemos una planificación en render, pero siempre el resultado final siempre nos da como otra visión, ¿no? Claro. Porque Es luego como de tener el espacio listo, obviamente eso a mí me inspira muchísimo más y me conecto, porque yo también lo que busco, porque también me ha pasado de que, y creo que el tiempo me lo ha enseñado, de que es muy bonito, es muy interesante cuando tu obra llega al espacio y genera una armonía con el espacio. Hola, bienvenidos una vez más a Worldwide Architecture. Mi nombre es Génesis Rincón, arquitecta y diseñadora de interiores. Hoy tengo a un invitado súper especial desde Venezuela, un artista plástico que yo diría que es uno de los mejores hoy en día. Él es Gerardo Gracias. Campos. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo tú estás? Bueno, en verdad, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, qué bonitas palabras ya iniciando esta conversación. De verdad que lo agradezco muchísimo. Me da súper un honor estar aquí presente contigo. Claro, no, es que para mí de verdad es como que un privilegio, o sea, me siento hoy orgullosa de entrevistarte, la verdad. Gracias, gracias, gracias. Háblanos un poco, más que todo, háblale a la audiencia cómo comenzó tu carrera artística, cómo te introduciste al arte. Ok, ok, bueno, mira, fíjate, yo siempre digo que yo soy artista desde que nací. Y digo que soy artista desde que nací porque desde mi infancia y digamos mis primeros momentos como donde empecé como a razonar o a pensar o a entender cuáles eran los gustos que a mí me llama mucho la atención, siempre estuve muy afín con el tema artístico, ¿no? Yo siempre digo en mis entrevistas que el ser humano siempre tiene como una etapa que pasa a ser como el patito feo al cisne. Y yo creo que mi niñez y adolescencia no es que fue como traumática, pero sí fue como un proceso donde yo me estaba descubriendo porque por ende tenía mis gustos y mis tendencias a lo que me gustaba en ese momento no iba acorde con lo que le gustaban a mis compañeros del colegio, de la guardería, del preescolar, porque esto es algo que viene desde muy pequeño. Mi mamá siempre cuenta que desde que tenía prácticamente 2 años, a mí me gustaba era un pote de plastilina que un carrito. Entonces, claro, siempre como que esa parte manual de recortar, de pegar, de armar, desarmar, fui muy fanático de los Legos. Entonces creo que desde allí viene como ese sentimiento. Luego recuerdo que cuando tenía aproximadamente 9 años, a mí me gustaba mucho el tema de los circos, y era porque me gustaba como la iluminación, el color, y desde allí yo no, o sea, no tenemos exactamente qué momento, pero siempre decía que quería ser artista. Hasta inclusive cuando ya comienza como esa preadolescencia, que es entre los 10 11 y 12 años, tengo contacto con el graffiti. Y bueno, eso fue como otra etapa en mi vida. Entonces, claro, siempre digo que me considero que esta vena artística Desde viene desde muy pequeña. pequeñito, desde mis raíces y desde que tengo uso de razón, por así decirlo. Cuando comenzaste como en la adolescencia con lo del graffiti, ya ahí tú como que confirmaste, como que esto es lo que me gusta. Sí, efectivamente sí, porque ya venía de muchos años de mucho recortar, de pegar, de armar, de crear. Yo recuerdo que yo hacía dibujos con el café. Claro, digamos que mi mamá también, mi madre, aunque bueno, soy de hijo militar y mi madre es ama de casa, ella siempre tuvo Wow. como también esa vena artística, no dedicada a una sola cosa, pero sí tenía como una gran variedad y obviamente yo pasaba mucho tiempo con ella, entonces claro, yo observándola en ese momento las cosas que hacía, también ella me fue como impulsando y recuerdo que el acercamiento cuando empecé a pintar, pintaba con café, con Wow. ¿Y granos de cómo lo café, polvo en hacía? café.
¿Cómo lo hacía? Bueno, sabes que hay una técnica que es bien interesante que hace poco también la volví como a revivir, es que con el café hay ciertos pigmentos de inclusive de hasta de verduras, que cuando Wow, las conchas tú las puedes poner, las remojas y eso genera como una tinta. Inclusive eso puede generar una técnica como acuarela. Esto es una técnica que viene casi hasta de los egipcios, que era una forma de cómo pintaban ellos los passepartout y los miró. Eran base como a estos ingredientes y el café tiene digamos que tiene como un un instrumento pigmento, como exacto. un pigmento, correcto. También lo tiene la remolacha, la Wow, zanahoria, la naranja. Tú las dejas reposar y luego reposar ellas dejan como una tinta. Entonces, claro, mientras más repose digamos, el alimento, ella va botando como ese pigmento y luego te genera como una esto, pequeña, sí, como un agua colorizada, claro. que eso te genera color. Y te da un efecto Wow. como si fuera una acuarela. Entonces, bueno, desde allí venía como con esa Comenzaste, práctica. exacto. Comenzaste desde el cor- café, como que descubriste Comencé que como desde el café. Sí. wow. Entonces, cuando comenzaste a pintar lo que eran grafitis, ¿cómo comenzó todo eso? Mira, yo recuerdo que, bueno, en adolescencia yo vivía en Guarenas y digamos que, bueno, también yo era como, era muy interesante porque yo siempre era como un viejito prematuro, ¿no? Siempre estaba como, era muy reservado, siempre le digo que eso creo que es parte de la crianza que me dio mi padre, ¿no? Por ser militar, siempre era como muy reservado, también era como un poco miedoso digamos, por esa infancia donde venía de que era como medio extraterrestre, porque obviamente mis amigos veían que yo no jugaba fútbol, que yo no veía Dragon Ball, Claro, yo no jugaba tazo, yo lo único que quería es estar pintando, recortando haciendo y armando, arte. ¿no? Haciendo arte. Entonces, claro, en ese entonces vivía en Guarena, mis hermanos vivían en la ciudad, y bueno, recuerdo que mi hermana trabajaba en ese entonces en el restaurante en Arroz Café Caracas, mi hermano también era arquitecto, entonces, claro, ellos siempre como que me llevaban cosas, me llevaban revistas, me llevaban elementos, y yo empecé a generar como una sensación de que quiero Claro, conocer la ciudad, era como que tu quiero, familia te entusiasmaba a que sí, como también. que fueras artista. Sí, Sí, total. Sí, sí, si le decimos desde ese punto de vista, sí, también es verdad claro. porque todos ellos han tenido como un granito, bueno, inclusive mi hermano es arquitecto, vive en Australia, tengo una hermana Wow, que ella vive en Argentina, y no es diseñadora de moda, pero también siempre le ha gustado crear como sus atuendos muy personalizados. Digamos que todos tenemos como diferentes estilos bien particulares, pero yo creo que el que absorbió más esa vena artística de creación, bueno, fue mi persona y nada, de allí, y cuando yo descubro el graffiti, para mí fue como algo una sensación tan emocionante, porque fue una mezcla, fue muy emocional, porque sentía que podía como materializar todas esas ideas que tenía en mi mente, pero las podías también como que te podías como que expresar en, por ejemplo, en una pared, lo podías hacer con sí. Y también fue para mí un proceso, Génesis, donde a mí me dio como seguridad y siento que también ahí desperté como esa rebeldía en el sentido de como venía muchos años siendo un chamo tan tranquilo de casa y entonces el exponer a hacer graffiti y cuando tú estudias el graffiti empiezas a entender cómo se maneja el graffiti, también el graffiti tiene un trabajo de posicionamiento, de claro, atreverte, de déjame pintar esta pared, mientras más complicado lo hagas y lo hagas en un sitio quizás donde no debes pintar, más emocionante es y más generas relevancia en los crudos del graffiti. Entonces creo que para claro, mí fue como también un despertar en el sentido donde me sentía como bastante arriesgado y entendía y empecé como a sacar a flote todos esos sentimientos que en algún momento tenía como reprimido y para mí fue como un canal para expresarme. Inclusive recuerdo que tuve una temporada donde yo me escapaba del colegio y donde yo guardaba literalmente lo que me daban el dinero para merienda, para yo comprarme postes de spray. Y siempre lo digo, hasta una vez caí preso porque estábamos pintando el portón de una urbanización privada acá en Caracas. Y bueno, nos agarraron las policías, nos llevaron como para un calabozo. Y bueno, en ese entonces me pregunta y me dice, mira, pues ustedes están grafiteando y tal. Yo obviamente en mis nervios dije, no, bueno, mi papá es militar. Y lo que no me iba a esperar, que cuando llaman, se empiezan a comunicar con los representantes de cada uno, llaman a mi papá, le explican la situación y mi papá dijo como que, bueno, ok, no, está bien, déjelo allí por 24 horas más. wow. Me Y quedé encerrado casi un año y medio, no un año y medio, un día entero y medio allí.
Y fue una lección, pero eso no dejó Eso te iba a querer mis preguntar. ganas, creo que eso me impulsó la Hacerlo adrenalina de querer más. hacerlo más. Sí. A ver, Ahí como que desperté, sí. explícame un poco cómo haces tú un graffiti. O sea, si es que de repente te paras en una pared y comienzas a hacer trazos o cómo es realmente hacer un graffiti. Sí, mira, el graffiti casi siempre cuando tú empiezas a grafitear, número uno, lo primero tienes que tener un AK. Tu AK es el nombre como tú quieres que la gente te identifique o el crew de artistas te identifique. La idea es que el grafitero es como generar una firma, un sello, mientras más lugares lo hagas y donde el lugar sea como más remoto, más atrevido, más difícil donde llegar, eso lo hace mucho más interesante y generas respetos Oh, entre los demás grafiteros. Yo en ese entonces estaba en un crew que se llamaba la PLK, que eran unos súper duros, inclusive muchos de ellos actualmente se encuentran ahorita en Europa residenciados. Ellos sí se quedaron como que netamente por el graffiti, digamos que yo luego agarré como otra vertiente, que fue el tema del arte, claro, pero nada, lo que más primero es tener tu adelante vamos acá. a hablar de eso, claro, claro. Exactamente. Lo primero es que tienes que tener tú acá, elegir cuáles son los colores que quieres empezar a implementar. Y de verdad que la primera tarea es mientras más lugares tú rayes, y ahí tú te vas Ah, posicionando. Bueno, claro. luego empecé a generar grafitis con nombres de que si las noviecitas que me gustaban, inclusive me pagaban, me decían, mira, anda, hazme esta inicial porque le quiero dedicar algo a una novia, a un novio. Y yo agarraba, iba, cobraba y lo hacía. Entonces, claro, ahí empecé Wow, como claro. a entender un poco de lo que podía hacer, Claro, que era como y el es comienzo de y todo. es algo que cuando tú lo ves, tú sabes, por ejemplo, que es tuyo o que ese graffiti es de tal artista. Es algo como Claro, que se sí, eso te lo da cuando tienes el nombre, cuando ya tienes un acá definido, ya yo le empiezas a taggear por diferentes partes de la ciudad, ya la gente te empieza a reconocer. También eso depende mucho, por lo menos, de las zonas donde tú vivías. Ejemplo, yo estaba en Guarena, pero a mí me gusta, yo subí a pintar hacia el lado del valle, entonces eso es como sureste. Entonces había un momento que hacíamos como batallas de grafiteros porque los grafiteros del este, que eran ejemplo por lo menos de Baruta, de las minas, no eran los mismos del sureste o del oeste de Caracas. Entonces, bueno, eran como que ir ganando terreno, entonces a veces nos íbamos en grupo, como que, bueno, hoy vamos a ir a pintar a el este, es pintar en las minas. Y entonces, claro, ahí sí se generaba como, se genera, ¿no? Actualmente igual como una riña, porque digamos que cosas que no deberían ser un buen grafitero, tapar a otro, y muchas veces pasa. También cuando rayas en una pared donde quizás no está al nivel de lo que está a tu alrededor, otro grafitero que si lo estás haciendo mal, o sea, tiene como el derecho de ponerte toy sobre tu pieza y claro, wow, entonces obviamente la gente lo va a ver. Entonces por eso te invito que cuando tú veas una pared de graffiti, vas a ver que hay muchos grafitis interesantes, pero luego siempre hay uno que es como que, bueno, esto lo hizo un niñito preescolar y está rayado. Eso es como el propósito, porque también los grafiteros cuando quieren como mostrarse o estar de otros duros, empiezan a grafitear cerca de los que son como pro, pero bueno, muchas veces los pro como que no lo aceptan por un tema territorial y te tapan. Entonces, no, es todo un mundo. Sí, 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 claro. sí, No, incluso y no sé si sabes de acá en Miami hay una parte donde se llama Wynwood y claro. todas Amo Wynwood. esas paredes están literalmente grafiteadas y eso acá es Bueno, como que un icono. sí, y creo que lo más cumbre que pasó, que tuve la oportunidad de visitarlo el año pasado allá en Miami, no sé si, no recuerdo muy bien la calle ni el edificio, pero inclusive se hizo tendencia en noticieros, salió y todo. Hay un edificio que está como en una construcción abandonada, que son puros pisos que están ahorita todos rayados de graffiti. Bueno, ahí pasó más o menos algo similar. Esto es un espacio, un edificio que estaba abandonado. Me imagino que se organizaron entre diferentes crews de grafiteros y todos se apoderaron completamente de ese edificio, que al día siguiente la noticia fue como que, wow, yo creo que ese Esto es edificio una está obra de cerca del arte, ¿sí? downtown. Sí, Wow. está cerca del downtown, que están todos los pisos grafiteados. Wow. Entonces, pero la gente, lo mal que no sabe, dice, wow, grafitearon, pero el ver obtenido ese resultado de lo que pasó en ese edificio va muy de la mano con toda esta Con narrativa que te todo estoy lo que, contando, claro, con todo lo que estás de cómo contando. ellos llegaron allí y no te creas, pero
a veces el graffiti está muy bien pensado. Cualquier rayita que tú ves por allí Tiene un significado, sí. tiene un Que significado hoy en día, correctamente. ahora ese edificio es como que un arte, un ícono. Es como un icono correctamente, la Wow, verdad, no sé. Sí, y bueno, y creo que antes de venirme en diciembre, que eso sí fue bien arriesgado, ahorita en la autopista, ahí en el central de Miami, que están haciendo esta nueva sí, infraestructura que son unos claro. arcos. eh, Hay un grafitero muy prop de Miami que él se montó y escaló y pintó el último, o sea, la última fase que conecta el arco. Eso pasó en diciembre Wow. también. Y Yo lo creo que ya dejaron lo así. taparon. Ah, ya lo ¿Cómo? taparon. Lo dejaron así. No, ya lo taparon, porque la construcción está nueva. Pero créeme que el mérito y el honor que ese grafitero ha obtenido con todo su crew, con todo su alrededor, por escalar hasta esa altura, el poner en riesgo su vida por simplemente colocar su acá, su tab y marcar su sello, aquí llegué yo y aquí estoy. Wow, Sí, 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 sí. wow. Son Eso cosas es que uno no sabe, o sea, literalmente lo saben como que entre ustedes. correctamente, sí. Ujú, y es muy Sí. importante saberlo, sí. Bueno, mis colegas grafiteros, si llegan a ver esta entrevista, bueno, a lo mejor seguramente tendrán sus opiniones, porque claro, obviamente cada grafitero lleva una perspectiva distinta. Diferente, Digamos que, claro. bueno, esta es como mi narrativa de esa transición, porque yo me considero que fui grafitero en esa adolescencia ya hasta los 17 años, porque, bueno, a los 17 años comenzó Ok. otra etapa. Ok. Y hablando de eso, cómo fue evolucionando tu carrera a partir de Mira, ahí? yo creo que mi carrera fue evolucionando y a veces hoy me veo y digo, bueno, si volteo atrás y veo al Gerardo de cuando tenía 17, 18, 19 años, de verdad que me siento bastante orgulloso de él porque creo que nunca dejé de creer en mí. Inclusive, ya a esta edad que ya tengo 30, a veces dudo más de lo que podía haber dudado más cuando era Sí. adolescente y estaba en esa transición de como tal ser oficialmente un artista plástico. Pues como te digo, la verdad es que la razón era es que nunca he dejado de pintar, o sea, desde el grafiti era pintar, 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 y no solo los grafitis, pintaba entonces cuadernos, paredes, puertas, entonces claro, era como a su propio nivel. Yo recuerdo que luego esa adolescencia fue un poco como alocada porque luego me botaron del Claro. colegio, regresé a un parasistema, luego un Bien. parasistema, mi papá me dijo como que no, te vas a graduar de un parasistema, me regresó como un posible castigo a un colegio de monjas y la verdad que en ese colegio de monjas no es que me fue maravilloso, pero me fue bien en el sentido de que allí yo pude terminar de entender realmente lo que a mí me gustaba y lo que yo quería hacer. Porque en ese descubrimiento en el colegio, imagínate, un colegio de monjas donde todos mis compañeros estaban preocupados, que si en el prepodéctico, que si iban a estudiar odontología, que si se iban para la Sí. Simón, los que se iban a estudiar inglés internacionalmente. Yo recuerdo que yo era como el típico chamo que estaba como, bueno, no sé, yo voy a pintar, porque obviamente, digamos que digamos que Venezuela nunca no ha tenido, sí las tuvo hasta cierto tiempo. Aquí no hay una academia de artes plásticas que te formen. En su momento, en años anteriores, no sé, hace 15 años atrás, tengo entendido que estuvo la Armando Reverón, una de Caño Amarillo, donde formaban artistas. Está la UniArte, pero la UniArte siempre se ha enfocado más como al teatro, a la danza, pero no específicamente para estudiar lo que son las artes plásticas. E Claro. inclusive en la central dan arte, pero es estudiar el arte de una forma más como filosófica en el sentido de desde las raíces del arte, más histórico, pero no tanto la práctica. Entonces, claro, en esa oportunidad del colegio yo me convertí como el pionero, el que diseñaba el periódico, las carteleras. Es que de verdad, Génesis, mi mente a nivel creativo, o sea, Eres muy yo todo bueno, lo sí, desarmo y lo armo, todo, o sea, lo claro. armo y lo No es un desarmo, todo. problema para ti, sí. No es un problema para mí. O sea, yo amo, o sea, amo pintar, amo hacer, y es muy lógico porque si yo no me hubiese dedicado a ser artista, a lo mejor fuera, no sé, un empresario, estudiara otra carrera, pero mi momento y mi hobby es Hubiese rayar. sido el arte. Correcto. Inclusivamente ahorita, a veces yo estoy tengo un día ajetreado de trabajo, que lo que quiero es llegar es a mi estudio, desconectarme y pintar. O cuando estoy también Wow. como en esa sensación de pensar en lo que viene, me gusta siempre estar rayando. Bueno, me rayaba muchísimo el cuerpo
Y nada, desde allí fue, y recuerdo que, bueno, ya luego cuando nos vamos a graduar, una profesora teníamos que hacer un prepaudéctico, ¿no? Como todo colegio, cuando te vas a graduar, una tesis. Y yo recuerdo, Génesis, que cuando fui a presentar mi tesis, se trataba de la expansión de las ondas sonoras del espacio vacío, ¿no? Y en esa investigación entendí que parte de las formas que están en el fondo marino, como por ejemplo las estrellas, su forma es creada por las ondas que emite el océano. Claro, Entonces, entonces, bueno, yo tuve que hacer como una demostración y tal, pero lo que a mí me salvó de graduarme y de pasar como excelente, no fue por mi teoría ni por investigación, porque cuando me tocó exponer, verdad que también era muy penoso el hablar. Ahorita me veo y no me reconozco porque el poder llegar ahorita, tener esta conversación como han sido años de preparación, porque antes no era así, antes era muy cohibido, más bien me daba pena expresarme, pero yo salí muy bien allí porque yo me encargué de condicionar todo el área y como un museo de arte. Entonces como que entraban todos los alumnos, pusimos todos los escritorios de un lado, yo me encargué de hacer unos cuadros con puros recortes de cartón, madera, hice las estrellas marinas. Entonces, claro, creo que mi mejor demostración de yo poderles mostrar a todo mi salón y a mi profesora de la tesis que yo estaba preparando para estudiar fue la manera de cómo lo pude plasmar creativamente, toda la exacto. experiencia que yo creé. Y recuerdo que la profesora Conchinta me dijo, me dice, de verdad, Gerardo, que eres, o sea, eres como, tienes un déficit para estas cosas, pero tienes un nivel creativo muy, muy interesante y no puedes dejarlo perder. No Inclusive, puedes pararse. yo hice el esfuerzo de presentar en la central para estudiar arquitectura y urbanismo y no quedé, No. no, el tema de Cosas los del números, destino, claro, que hoy cosas te del das destino. cuenta que valió la pena, porque ya hoy en día tienes Sí, un nombre. entonces claro, ha sido un trabajo a veces la gente, a veces yo me digo como que hay palabras muy refranes que tú lees como en Facebook, no, que el éxito se trabaja, el éxito, yo digo efectivamente sí. Yo creo que la suerte no existe, la suerte No, tú te la construyes, tú te las trabajas. Y yo creo que es un trabajo de hormiga, es paso a claro, paso, paso a paso. pero sí, tienes razón, pero tú sabes qué es lo importante, cuando descubres lo que amas y haces lo que amas. Sí, Ahí eso sí es verdad. está lo que llamamos suerte. Sí, es verdad. Yo Sí, lo, yo lo descubrí desde muy pequeño desde muy y es pequeño. algo o sea, que es que no, yo no tenía mente para más nada. Claro, O sea, sí. cero Y interés. Más bien ahorita te digo algo, creo que desde los 25 años, desde los 25 ahorita, mi edad, creo que ha sido como una etapa en mi vida donde yo me he dado la oportunidad de explorar nuevas cosas, en el sentido de que ahora hago deporte, me gusta entrenar, me gusta leer, o claro, sea, he adquirido nuevos conocimientos que quizás claro. la gente normal lo Porque hace. sí, porque tú estabas como que, digamos, el 100% enfocado como al arte, a tu carrera artística. Sí, 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 sí. Wow. O Entonces, sea, cuando tú terminas lo del proyecto y te das cuenta y digamos que hasta personas te aplauden por lo artístico que eres, y ahí tú como que confirmas y decides, ok, esto es lo mío, voy a ser artista plástico. Haces como que correcto. Ahí ese, empieza como otra etapa que fue un poco difícil porque, bueno, era un sueño, quería ser artista plástico, pero había otra realidad. claro, Ya estaba graduado, todos mis amigos de universidad, y yo como que, bueno, ¿ahora qué hago? Comienzo a trabajar en una tienda en el CCT de recuerdo, porque también o sea, también me gusta la moda. Ahorita todavía no he llegado como tal a yo, Gerardo Campos, proyectar la moda, pero sé que es una etapa en mi vida que en algún momento voy a desarrollar formalmente. Y yo dije, bueno, voy a trabajar y recuerdo que trabajé en una tienda que se llamaba Rory, entré como asistente, ahí como asistente del sastre, pero en esa misma transición de todo lo que te comenté que hacía en el colegio, ya yo, desde el graffiti, a mí se me quedó el tema de poder pintar cosas y venderlas, que es ahí donde empiezo a claro. monetizar. A mí la gente me dice, ¿cómo has hecho para monetizar tu trabajo? Le digo, pero es que yo aprendí a monetizar mi trabajo desde que tengo 17 años, haciendo grafitis, Desde haciendo los dibujos, grafitis, claro. desde todo lo que hacía. Y bueno, entré a trabajar en esa tienda, tenía 3 meses, ¿verdad? Me iba bastante bien. Pero bueno, recuerdo que obviamente estaba cayendo como en ese hueco, porque obviamente me sentía muy mal.
viendo como mis compañeros sí están como tan seguros y la verdad es que yo en ese momento, todo lo que mi padre quería para su hijo, yo no lo era, Tú no lo estabas ¿ok? cumpliendo. O sea, no, yo no lo era, o sea, yo era como que todo lo que él no quería en su hijo, yo lo estaba haciendo, Tú que no estabas estaba haciendo como que lo estudiando. contrario, sí. Totalmente, no estaba estudiando, no me fui a una universidad, me fui a trabajar con 18 años a una tienda por departamento, quería ser grafitero, artista, y de por sí todavía la gente tiene una idea que el artista es como bohemio, no surge, no nada, porque es como que eran los artistas de antes, que creo que eso es un tema que podemos tocar más adelante. Entonces, claro, el punto es que luego pasan 3 meses, yo entré en un colapso, pero yo venía pintando yo le digo, unas tablitas de madera eh, y pasó un mes que me recibí un pago y de verdad, Génesis, fue como, a mí siento que me explotó el cerebro porque hice una comparación y yo decía, a ver, Gerardo, si a mí me están pagando esto por trabajar tanto tiempo acá y si yo estos últimos meses he vendido estas 3 tablitas, si yo Y pinto hacías el como que el doble, mismo, eso fue como boom, de verdad que fue claro, como un momento, yo recuerdo ese momento y fue como un momento de película. Yo dije, ¿sabes qué? Me retiro, hasta aquí, ¿dónde está mi? No, que no te puedes ir, que no, que te vamos a subir el sueldo, que eres muy bueno, eres un chamo, claro, porque ellos me veían a pesar de todo, un chamo bastante preparado, y decía, venga, ellos decían, tú estás aquí por fastidiado, porque quizás no te hace falta. Yo le digo, sí, sí me hace falta, no, o sea, a mí no me mantiene nadie y necesito el trabajo. Entonces, bueno, pero esa decisión fue de la noche a la mañana, renuncié y hablé con mis padres y dije, nada, comienzo a trabajar. Y bueno, eso fue una etapa de, obviamente, muchos problemas familiares y tal. Mi mamá siempre apoyándome. Y yo recuerdo que mi abuela en ese entonces, ya eso fue entre 18 y 19 años, mi abuela me regala una mesa antigua de patas de león y yo la intervení completo, fue mi primera intervención. Y yo venía pintando. Y mi mamá me dice, hijo, te quiero llevar a una galería en Prados del Este, en Galerías de Prados del Este. Y yo, claro, madre, bueno, vamos. Y entonces recuerdo, pasaron los tiempos, lo planificamos, fuimos a la galería. Entonces mi mamá llegó, mira, yo tengo estas obras de mi hijo y tal. Entonces yo ahí, obviamente, todo asustado, callado. Entonces el galerista me vio y me dice, pero ven acá, pero déjalo que él hable el propio. Entonces, claro, cuando yo hablo con él y obviamente le muestro, había pintado una mesa, ya había pintado un cuadro que era como unas mujeres, porque antes me gustaba pintar muchas mujeres. Luego entendí en terapia que era como el reflejo de mi mamá, ¿no? Que era la que me inspiraba, era como esa musa. claro. Y bueno, nada, se quedó la mesa, Génesis, y a la semana el señor llama a mi mamá y le dice, mire señora, tengo 5 personas detrás de la mesa. ¿Cómo hacemos? Dijo, no, Wow, no puede ser, tal. Bueno, nada, ellos hicieron como una micro subasta y la mesa se la llevó una señora que fue su regalo de cumpleaños y ahí fue como, yo dije, ya, esto es, dele, empecé a pintar todo lo que se me atravesaba. claro. Porque sí vi que intervienes todo lo que son, puede ser una silla, una escultura. ¿Cómo Sí, haces eso? O sea, tú miras como que, por ejemplo, la pieza y dices, la voy a intervenir, voy a hacerle un diseño. ¿O cómo haces sí, mira, eso? te digo algo, el tema de intervención para mí ha estado muy presente en mi carrera artística porque, claro, siento que número uno viene por el tema del graffiti. ¿El graffiti qué es? Es un tema de apropiación de espacio. Es como, déjame cómo yo te plasmo, cómo yo te pinto, te voy a echar este color. Entonces el tema de intervenir ya venía por allí. Se me ha hecho como muy fácil. A mí cuando yo veo un objeto, ¿qué pasa? Yo amo el color, a mí me encanta el color, aunque visualmente siempre me gusta vestirme bastante plain, como me estás viendo ahorita. El color, a mí, yo amo el color y Wow, antes, cuando era más, digamos, adolescente, veinteañero, amaba como ese colorido, esa efervescencia de color, o sea, me encantaba. Eh, y yo veo las cosas que eso es como un ejercicio típico, que también luego cuando estuve en Chabón, que ya hablábamos de ese tema, fue donde yo como que el profesor me enseñó, bueno, claro, es que para mí era como un juego. Por ejemplo, hay niños o hay gente que sale a la calle, entonces le gusta leer todas las frases. A mí porque me gusta ver las cosas, entonces les voy cambiando los colores. Y yo entonces como que me hago preguntas, ay, ¿y si fuera roja? ¿Y si fuera más? Entonces yo empiezo con mi mente a claro. visualizar. Entonces el tema de la intervención siempre se me ha dado muy bien. Y bueno, luego de que pasó esa transición, obviamente siempre estaba como en la búsqueda. Yo siempre he dicho que el artista siempre está en una búsqueda. Actualmente me sigo encontrando en una búsqueda.
Y en esa misma búsqueda, luego llegué a otra galería a trabajar como asistente de una galería y ya tenía de 19 para 20 años y allí empecé a conocer los artistas del momento. Bruno García, lo que era Cruz Diez, Soto, Arecio Ok. Mocada, son muchos artistas que bueno, que actualmente ya son maestros ¿Y tú y tienes algún artista que te inspire? tengo muchísimos. Me Sí. inspiran todos. Wow. Todos me inspiran. Hasta inclusive hay un chamo nuevo que él está acá, es de venezolano, ¿no? Él creo que tiene como 15 años, 15, 14 años. Y en verdad ahorita él está bastante activo, luego te lo voy a pasar para que lo cheques. Y hace día lo vi que está pintando un mural y le escribí y le dije, o sea, le dije, nunca pares porque el tiempo pasa muy rápido y nosotros vinimos aquí a dar un mensaje. Y yo lo veo a él y tiene 15 años y me siento ya él me inspira, o sea, veo su trabajo y me Claro. gusta. O sea, Wow. pero bueno, tengo muchos como tal, de verdad que sí. Wow. Vamos a hablar un poco de lo respecto lo que es el diseño interior. Me imagino que Ok. trabajas mucho de la mano lo que es el arquitecto, el diseño interior. Em, ¿Cómo haces para trabajar en colaboración con ellos? Usualmente, por ejemplo, te dicen, mira Gerardo, yo necesito una obra de arte acá detrás del sofá, o eres tú que llegas al espacio y dices, mira acá ya veo un mural o veo una escultura. ¿Cómo manejas tú eso? Bueno, yo creo que lo manejo como de los dos ámbitos, ¿no? Creo que una quizás parte del éxito que yo tenía en mi carrera artística es que yo siempre he sido como bastante versátil y por eso que también, desde luego que tuve como toda esta transición veinteañera, ya luego a partir de los 24, yo por las vivencias que tuve, por las experiencias que tuve, dije, no trabajo más con galerías, quiero proyectarme como un artista independiente porque las galerías siempre, ellas te permiten, son una gestión maravillosa porque creo que todo artista debe pasar por una galería porque ellas te guían, te educan, te muestran, pero mi mente siempre va un poco más allá. Claro, Entonces, porque claro, usualmente las galerías te dicen como qué es lo que ellos necesitan. sí, qué es lo que ellos necesitan, o a lo Claro, mejor como que, bueno, quiero algo pop, o mira, quiero algo como este color, pero no, o a lo mejor es como algo muy reverente, pero entonces no proyectan más allá de lo que da para el artista. Y yo siempre he dicho que mi trabajo se sale de la caja, va más allá claro. de lo que es el lienzo. Entonces, claro, con el tema de los proyectos de interiorismo arquitectónico, digamos que este último año me ha ido bastante bien, porque también yo durante este crecimiento como artista, yo mismo me he creado como una experiencia con el consumidor. ¿De qué manera? A mí me encanta muchísimo poder conocer al cliente, que el cliente vea mi trabajo, conecte con mi estilo, pero yo luego como artista poder captar esas ideas y esas emociones que el cliente Que el quiere cliente quiere. y cómo yo se las puedo proyectar. Digamos que hay muchos colegas artistas que cuando hemos tenido estas conversaciones difieren un poco porque hay, digamos que hay artistas como que, bueno, ejemplo por lo menos Frida. Frida Ujú. pintaba su emocionalidad y ella es esto lo que yo pinto y ya. Eh, a mí me gusta poderme como adaptar un poco en base a lo que quiere el cliente, pero que también el cliente permita que yo pueda mostrar y desarrollar toda mi creatividad y todo mi estilo Claro. artístico. Entonces, O claro, es como darle tu estilo, como es que como tú, darle es como que, exactamente, exacto, es como que lo que el cliente quiere, pero con tu estilo, correcto, como cor- que eh, conectarlo. correctamente. Entonces, claro, aparte de casi todos los proyectos que me llegan, eh, a veces me llaman antes de los proyectos y yo insisto mucho al cliente de que necesito que el proyecto avance para yo mirar mucho alrededor, porque yo sé que los render, tenemos una planificación en render, pero siempre el resultado final siempre nos da como otra visión, ¿no? Claro. Porque Es luego como de tener el espacio listo, obviamente eso a mí me inspira muchísimo más y me conecto, porque yo también lo que busco, porque también me ha pasado de que, y creo que el tiempo me lo ha enseñado, de que es muy bonito, es muy interesante cuando tu obra llega al espacio y genera una armonía con el espacio. claro. Antes me pasaban que el cliente me compraba la obra y la colocaban, pero era súper disruptivo en el espacio, entonces era como que no sabía si qué era lo que se veía mal, si era el mueble o el cuadro, O ¿no? el arte, exacto. O el arte. Entonces, claro,
creo que eso es una sensibilidad que pude haber desarrollado y a veces el cliente, claro, también lo aprendí en las galerías, a veces el cliente quiere todo, 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 pero cuando lo llevas a sitio, de verdad que no hay armonía. Entonces, claro, Claro. he ido como aprendiendo eso y yo trato como que de adaptarme. ¿En qué sentido? De que el cliente me dé la libertad de yo poder mostrar toda mi idea, pero que también podamos respetar los elementos y parte de la esencia que quieren en el espacio. Claro, o sea, te gusta, y es importante como que tu arte vaya, se vea como que todo como armónico, como que todo Claro. tiene un significado. Y que mi arte sea como esa pieza disruptiva, llamativa, a mí me gusta que genere como esa conversación. Por ejemplo, cuando tú llegas a un sitio y ves el espacio, dices, wow, qué lindo las lámparas, pero pum, ves una pieza intervenida, entonces claro, ves algo, en este caso mi estilo, yo me hago llamar un artista contemporáneo porque el poder haber llegado a mi estilo artístico ha sido el estudio y la práctica de diferentes estilos. ¿Cuáles estilos? Claro, Como el pop art, el strip art, el neopop, el abstracto, el figuratismo, el cinético, la línea. Entonces, claro, obviamente por mismo interés de las artes plásticas, el estudiar todas estas tendencias, cómo se desarrollaron, cómo se proyectaban, cómo marcaron en su momento a nivel cultural, y te puedo decir que durante todo este tiempo de mi carrera tuve como diferentes temporadas. Hice un poquito de pop art ah, hasta hoy por hoy llegar a lo que es mi estilo propio, que yo siento que es la mezcla de todos estos procesos narrativos que es como que investigué tienes como que la mezcla de todos los estilos, es como que la mezcla a tu estilo. Todo correctamente. es, Y claro, por eso es que me hago llamar un artista contemporáneo, porque hay artistas que me dicen, no, pero tú eres un artista visual, pero tú eres pop. El que digo, no, 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 soy contemporáneo porque el contemporáneo el poder permitir estudiar y trabajar todas estas técnicas, he podido llegar a mi estilo. Una de las cosas que de verdad te lo comparto contigo, que de verdad una de las cosas que me llena de mucho orgullo es que hoy es poder ver logrado ya un sello a nivel artístico. Ya mis clientes me dicen, es que yo veo una obra tuya y ya yo sé que es un Gerardo Campos, así como uno puede claro, reconocer una obra de Cruz Diez. Y eso creo que es una de las cosas más difíciles de que un artista pueda encontrar, logre, porque creativos hay muchísimos, artistas hay muchísimos, pero el poder generar algo que sea diferenciador y que la gente te pueda reconocer, creo que claro, no es tan sencillo. Y porque tú dirás, bueno, Gerardo, ¿por qué no es tan sencillo? Porque yo lo viví. O sea, yo cuando te digo que experimenté hacer un poco de pop, un poco del abstracto, cuando yo sentía que hacía esos estilos bajo mi creatividad, pero con lo mismo, tú lo comparabas con algo de otro artista y sentía que era lo mismo. Entonces ahí era mi claro. pregunta, esa era mi búsqueda, digo, ¿qué puedo hacer yo para que cuando la gente vea mi estilo diga, esto es un Gerardo Ese. Campo? Entonces, por eso si ¿Y tú qué ves mi crees obra, tú? Exacto, exacto. ¿Qué crees tú que es lo que marca que, que se den cuenta de que eso lo hizo Gerardo Campos? mira, para mí son cuatro elementos principales. Número uno, la línea. Esa línea negra que tú ves, que es como un contorno, que es como un hilo conductor, que agarra todo, que ya sea una pieza, que sea un pingüino, todo lo ves, por lo menos. Esto es claro ejemplo de esta pieza. Aquí tú ves la silueta de los pingüinos, tú ves el color, pero esta línea, esta que entra y que sale, es algo muy característico de mi trabajo. También lo que es la presencia del color y también esa forma abstracta figurativa. Es decir, todas mis obras contienen mucha información donde a primera vista tú la ves acá y ves como, bueno, es como abstracto porque hay mucho Sí, contenido, pero cuando tú le empiezas a detallar, puedes ver que ves, por lo menos aquí hay como un carro Ferrari, pero hay pingüinos, pero si vas claro. detallando más la obra de fondo, hay como puertas. Entonces, claro, cada segmento, la gente dice, bueno, pero eso es una obra abstracta. No, no es una obra abstracta, porque cuando tú ves la obra, cuando ya una obra tú la ves y ella te va hablando, no es abstracta, porque no, tú no estás Eh, buscando, déjame ver a qué se me asemeja esto. exacto, sí. O sea, Correctamente. por ejemplo, yo desde lejos veo como que son unos pingüinos, pero cuando tú más vas detallando la obra, le vas encontrando como que más significado, como que, wow.
Y al principio, algo que algo que me encanta también de mi trabajo es que a veces yo hago obras que las dejo ver, las dejo, o sea, tengo tiempo que no las veo y cuando las vuelvo a ver al principio, y yo digo, claro, eso que yo siento y veo es lo que sé que el espectador ve. Es como, ves como un caos, pero cuando observas ese Cuando te caos, quedas a observar esa obra, encuentras que el caos está alineado. O sea, ajá, tiene no es que es un sentido, poco, no tiene exacto, sentido, no es que es un poco de manchones, claro, ni de poco de pinturas sí, echadas, no, sí. hay algo y bueno, creo que, bueno, para mí es importante. Es algo como que lo que te define. Tú sabes que logré ver unas de tus obras, era como un pingüino, recuerdo, en el Okay. Design District. Sí, en Em, The Private y Collection, yo una fui, tienda. exacto, y yo fui una de las que dije, esto es de Gerardo Campos, o sea, la reconocí. Ok, Sé que ok. tienes una colección de pingüinos. ¿Cómo, cómo creció? ¿De dónde nació esa colección? ¿Qué Bueno, significado tiene esa colección? sí, Penguin Endless Love, el pingüino del amor eterno. Mira, desde que empecé a ser artista, yo quería tener una escultura. Yo quería tener una escultura, quería una escultura, pero también sabía, así como le había dado sentido al graffiti, yo sabía, quería que esa escultura representara, fuera simbólica y llevara un mensaje. Entonces, claro, eh, es que es full información. En esa edad entre 20, como digo que no he parado, entre los O 20, 21, sea, 22, cla- llega una galerista, que era otra galerista, porque pasé por muchos galeristas, por eso que te digo, cuando te dije que yo rompí con las galerías, porque es que yo pasé por galerías y tuve galeristas que me hablaban, me decían, recuerdo que esa galerista me dijo, tu trabajo es una malísimo, pero tienes talento y quiero ayudarte y quiero guiarte. Entonces, claro, desde allí nace como esa idea de querer hacer los pingüinos, porque bueno, es un animal que me gusta, que se identifica conmigo, pero cuando luego tengo la oportunidad de irme a los Altos de Chabón en República Dominicana, hice un intensivo en la carrera, que fueron 2 años, fue donde terminé de conceptualizar bien el propósito de lo que iba a ser el pingüino. Inclusive, la conceptualización de la pieza, cuando yo la presenté en la escuela al profesor de escultura, porque veíamos escultura, no le gustaba, que por cierto aquí tengo uno que este es liviano, a él no le Ay, qué gustaba bello, sí. porque él sentía, este se llama El Viajero, este es bastante liviano, pero él ha viajado hasta Ibiza, ha estado conmigo. O sea, ha estado en diferentes partes del mundo, está en Miami, Nueva York, Ibiza, Wow. estuvo en España, porque este sí es liviano. Él no le gustaba el tema de lo como era el pico, porque decía que no era resistente, porque bueno, él obviamente como que daba cierta característica como cómo hacer una pieza de arte funcional y que bueno, y que sea como materializable. Esto para él fue como un gran reto, pero bueno, luego lo encontré, inclusive todos mis pingüinos en lo que es la construcción internamente. Luego pedí el asesoramiento con un diseñador industrial, donde ellos tienen una instalación interna de lo que es el alambre, inclusive mis piezas, por ejemplo, un pingüino, un cliente compra un pingüino y el pingüino se parte, el pingüino no explota y no se pierda la pieza como pasa con muchas esculturas que son delicadas. Casi siempre está diseñada para que él reciba todo el Claro. impacto, dependiendo del impacto, en su pico y el pico se fractura. No es que vuela la cabeza. Esa función la hace por la manera como yo creé en estructuralmente lo que es el Exacto, eso pingüino. te iba a comentar porque tiene como que una buena estructura. Correctamente, y muchísimas veces, te digo algo, recuerdo que pasó una temporada donde al principio estaban viajando más mis pingüinos que yo, porque en ciertas ocasiones hay clientes que, por lo menos las señoras de servicio, han tenido accidentes y parten el pingüino, y llegan a mis manos, yo lo que hago es retiro todo el excedente del pico, vuelvo a restaurar, y no es una pieza perdida. Entonces, claro, me Claro. preocupé como también como por cuidar ciertos detalles de la pieza, pero bueno, el Penguin Love es una pieza simbólica, representa lo que es el amor, lo que es la presencia, lo que es la unión, lo que es la familia. Pues yo soy de una familia pequeña, pero soy bastante familiar. Qué Eh, bello. la gente cree que soy frío porque tiendo a ser frío en lo reservado que soy, pero cuando me conocen desde cerca ven que soy
bastante cercano. Entonces, claro, el pingüino representa eso. Inclusive, su pico es siempre como una visión al horizonte, al futuro, y a veces mm, están pasando millones de cosas que no son de nuestro agrado, pero siempre con una posición firme, mirando a lo que viene. Entonces, claro, Ay, ha como que al sido futuro, sí. como al futuro. Inclusive, mi eslogan del estudio lo tituló Creando para el futuro. Yo siento que yo tengo una certeza que eso es algo que siempre lo digo, el día que esa emoción o esa certeza interna quizás se apague, creo que es el fin de todo esto. Uno de mis grandes sueños es que mi arte, mientras más pasa el tiempo, la gente lo vea y se conecte con esa visión al futuro y, y vea, digamos, todo el trabajo, ¿no? Y toda la proyección que le he dedicado en ello. Claro. Tienes, porque veo también que no solo tienes la escultura del pingüino, sino que también tienes como que obras de arte. Sí, bueno, fíjate que el tema de las obras de arte las estoy empezando a hacer de 2 años para acá. A veces creo tener la sensación de que lo sé todo de esta carrera y cada vez más veo que en mi cuerpo vivimos dos personas, el Gerardo Campos, el ser humano y el artista, Y el pero mientras artista. más voy creciendo, más voy generando como una separación, que somos dos individuos, porque antes me sentía que somos uno solo, pero ¿por qué digo que somos dos ahora? Porque es que la carrera pasa el tiempo y me va sorprendiendo en cosas que yo Claro, digo, wow, o sea, y cómo llegué aquí y cómo pasa esto. Entonces, claro, obviamente he visto la evolución y desde un tiempo para acá estoy empezando a pintar más el tema de la presencia del pingüino en mis obras. Inclusive esta pieza que está acá, esta la terminé como hace 5 meses. Estoy empezando a utilizar de nuevo lo que es el tema del carboncillo. Eso sí, me gusta mucho también cuando digo que mi arte es contemporáneo, es por también a nivel de técnicas. Digamos que hay artistas que se casan con técnicas. O sea, por lo menos yo pinto con acrílico, óleo, carboncillo, spray, stencil, claro. pigmento, preparo. O Tienes variedad, no solo que sea, y veo soy que bien intenso. claro, eso te iba a comentar. Veo que te encanta como variar mucho, como que no de ma- solo quedarte con una sola cosa. Bueno, también lo está, Por eso me aburro rápido en todo. Yo estoy como, claro. Y lo estás eh, diciendo, que tú dices, no, no marco un estilo, sino que uso todos los estilos. Y eso, correctamente. para mí eso es importante. Y también yo sé que lo sabes, pero quiero también decírselo a todos, lo importante que es el arte. Lo importante que es el arte para un espacio diseñado. Para mí Sí. el arte es como que el toque final para esa obra de arte, digámoslo, respecto al diseño interior y a la Es arquitectura. como la cereza del pastel. Exacto. O sea, En todo un- muy bonito, la fiesta, todo, pero luego llega, le da como ese toque exacto. Es y, que imagínate un espacio sin arte. ¿Cómo lo ves? no lo es. Y bueno, y más ahorita en estas generaciones que vivimos, y yo hablo como si tuviese 80 años, pero vivo estas generaciones porque yo veo que no sé si tú lo percibes, pero siento que la moda y las tendencias van pasando y pasan y pasan y pasan Y y pasan, rapidísimo, entonces, sí. y la gente, a mí me gusta como un poco, bueno, quizás a lo mejor en el 2040 la gente adorará pensar en esta época que vimos ahorita, no creo que es parte como de todo lo que es la vida, pero sí, el tema del arte es súper fundamental y Claro, es creo que es importante. algo que también el arte siempre busca la manera de expresar y creo que es un tema del legado. Yo siento que en esta Exacto. vida todo pasa muy rápido. Sí, es Ahorita que, vivimos, exacto, no es como que no estamos hablando como que el arte, ok, le da ese toque al espacio, sino también la importancia que le da. No es como que un arte, o sea, algo simple, no, es algo claro, que tiene importancia, algo que tiene valor. totalmente. Sí, Sí. sí, 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 sí. Ahora ya para finalizar, por mí me puedo quedar acá todo el día hablando contigo, de No, verdad. ha sido increíble nuestra conversación, de Sí. verdad. ¿Qué mensaje le dejarías a todos esos arquitectos y diseñadores de interiores al momento de colocar una obra de arte? ¿Qué es lo más importante? Bueno, yo creo que lo más importante es que aprendan a conocer muy bien su cliente, ¿no?
en el sentido de que a veces lo digo con propiedad porque es lo que he observado en los proyectos que he sido invitado por arquitectos acá en la ciudad, en desarrollando varios proyectos. A veces muchos de los clientes cuando deciden tener un espacio nuevo, crear o mudarse o remodelar, casi siempre vienen con ciertas referencias ya de las tendencias, de lo que pueden ver en Pinterest, de lo que pueden ver en las redes sociales, y a pesar de todo de que tienen como el poder, ¿no? Para poder materializar los proyectos, a veces suelen hacer como muy repetitivos. Entonces, claro, creo que obviamente el elegir una buena pieza de arte, creo que le va a dar ese Es lo toque, más tanto, importante. es lo más importante en el sentido porque le va a dar ese toque diferenciador al cliente. Y yo creo que uno puede entrar a espacios muy bonitos y dice, wow, pero creo que un espacio, una pieza de arte es generar esa conversación, que llegue la persona y vea la obra y comente, wow, ¿y por qué está allí? Mira los colores. Yo creo que resalta muchísimo, pero creo que es que conocer muy bien a su cliente y que tratar que esa obra de arte conecte con su cliente y Y con que el esa obra espacio, y con el espacio, ¿no? Y que el cliente importante. pueda hablar luego de su obra a, bueno, a todas las personas que visiten el espacio. Pero creo que todo va Claro. mucho de la mano. A mí me ha pasado algo y ya para culminar, bien interesante también en mi carrera, que hay clientes que me compran un pingüino, luego me compran un cuadro y actualmente estoy en una etapa donde no me quiero llamar diseñador de interiores, pero mis clientes se piensan, Gerardo, elígeme el mueble. Ahora elige tú la alfombra y mire, ¿qué color me recomiendas acá? Entonces, claro, yo creo, yo a veces lo digo, lo hablo y digo como que, bueno, quizás a lo mejor me ven porque soy tan creativo y ven que tengo como Claro. un ojo bien crítico, porque, verdad, cuando no me gusta algo, digo, mira, esto no me gusta, esto no queda bien. Eh, no sé si ese sea mi próximo futuro, pero sí cada vez más me estoy viendo mucho más envuelto con todo el tema del diseño. Y en la tienda que viste mis pingüinos allá en el Design District, bueno, esa tienda de por sí es un estudio de diseño de cocinas de lujo y de sala. Y y la intención de unir fuerzas con esta tienda fue por lo mismo. Es como que, mira, tengo esta gran tienda, showroom, esta cocina espectacular, con una sala espectacular, pero a esto le falta algo que Le faltaba ese toque, sí, total. represente el espacio. Entonces, bueno, por esa razón llegamos allí a Sí. ese espacio que me diste, ¿verdad? Qué bien No, que lo y viste. como te dije, yo entré al espacio y de una vez lo reconocí por los pingüinos cuando lo vi. Y de verdad sí le hacía falta lo que era el arte. Y es Sí, totalmente, increíble cómo el arte le da esa armonía al espacio diseñado. totalmente. Sí, de verdad, muchísimas gracias por todo, por aceptar mi invitación y No, por gracias. explicarnos un poco y hablarnos un poco de lo que es el arte, lo que es todo esto referente a tu vida y al arte. De verdad, muchísimas gracias. No, en verdad, muchísimas gracias a ti. Pues yo súper feliz de estos momentos de contigo, poder hablar, poder expresar. Creo que es muy bonito y bueno, también es interesante poder volver a recordar todo este proceso que a veces se ve sencillo, pero hay bastante contenido e historia por detrás. Y bueno, espero volverte a ver pronto y bueno, en verdad, espero que este sea el inicio de una gran alianza. Así que Así siempre lo digo, será. cuentas conmigo, cuentas con mi creatividad en lo que yo pueda apoyarte y bueno, a toda la audiencia que va a disfrutar de este gran capítulo. En verdad espero que sí lo disfruten y bueno, nada, ya estaremos abiertos para una próxima ocasión, Sí, gracias. Igual acá yo te espero acá en Miami. Estás bienvenido. seguramente. Gracias. Thank you so much for listening to the Worldwide Architecture Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store. Until next time, stay creative.